En el capítulo 16, versículos 19 al 31, escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos y a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo, Lázaro, llamado Lázaro, estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él le dijo: te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que le des testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que hoy clamemos la unción del Espíritu. Invitémoslo. Digámosle hoy al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y renovarás tu fuerza en nosotros y renovarás la gracia de la conversión y el dolor del pecado. Que podamos hoy escuchar ya no solo a Moisés y a los profetas, sino al Hijo de Dios que nos habla el corazón. Amén. Hacemos este momento en su contexto más amplio. Volvemos a las relecturas. Ya hicimos la proclamación. En la primera relectura, en el capítulo 16, versículo 19 al 31 de Lucas, ¿a quién le habla Jesús? Puntualmente pone una escena de 2 hombres muy distintos en 2 situaciones concretas. ¿Cómo vive el uno? ¿Cómo vive el otro? Pasa algo con uno de ellos, después a su vez pasa lo mismo con el otro y se abre otra escena. Había uno que no se daba cuenta de lo que pasaba con el otro. Ahora ya ha cambiado la situación. ¿Y qué suplica él? ¿A quién le suplica? ¿Y cómo es el diálogo que se va entablando allí de súplica? Se le hace caer en la cuenta de algo y él hace un ruego. ¿Cómo ruega? Pero le dan una respuesta sobre: ¿tienen a quién tienen para que les hable? Él dice: no, pero si pasa esto, pueden los que están en vida recibir un mensaje, pero también se le da una respuesta. Vayamos mirando los diálogos y los personajes. Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda relectura, los invito, tomen un versículo que les haya hecho como más ruido, en el buen sentido de la palabra, como esto me impresiona, o esto me llamó la atención hoy, o una palabra,
o una expresión o un personaje? Coméntenos. Y la tercera relectura, como siempre, la propongo a manera de síntesis. Para la meditación hoy en nuestra cuaresma aparece el rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Cuál es el contexto? Para que meditemos la palabra. Acuérdense que la meditación es personal e intransferible, la hace usted. Aquí podemos hacer como una ampliación de un contexto para que usted mire cómo hoy puede, en el buen sentido, rumiar la palabra, pasarla por la mente, por el corazón, y va meditando personajes, situaciones, elementos de la enseñanza que pone Jesús sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro. Le está hablando, yo dije al principio que los discípulos son los fariseos, pero puntualmente es para los fariseos. Quiere darles una enseñanza a través de una escena que Jesús figura. Estos no son personajes reales. El rico, la tradición lo ha llamado Epulón, banqueteaba, mantenía de fiesta, mantenía en una vida holgada, pero el problema de él no es que fuera rico con bienes, sino que no supo con su propia visión de la vida ver el sufrimiento de uno que estaba en el portal, es decir, lo veía, tenía que verlo todos los días, pasaba por la realidad de uno que está en el piso sufriendo. Aquí el pecado de Epulón en sí, los bienes solos en sí mismos no son pecado, es su corazón y en quién ha puesto su confianza. De hecho, el salmo de hoy dice: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Entonces, poner la confianza en sí mismo lo enceguecía y no le permitía ver a una realidad de uno, llamado Lázaro, que está sufriendo y que ve, seguramente lo miró, pero no observó más allá la realidad de un hombre que quería siquiera alimentarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. El contexto es con gráficos, con situaciones reales, puntuales que Jesús está ambientando para que estos fariseos, que están muy llenos de sí mismos, miren la realidad concreta de la misericordia y del amor. Acuérdense, no quiero sacrificios, quiero misericordia, quiero amor. Es lo que venía cantando inclusive desde el Antiguo Testamento. Y entonces mueren los dos y la escena se invierte. Y ya sabemos el resultado. Lázaro va a gozar de la plenitud de la vida del seno de Abraham, y Epulón, que se idolatró a sí mismo, que pensó solo en él, se apartó eternamente del amor de Dios. Y en el contexto de infierno, dice aquí el texto, fue enterrado y levanta los ojos y ve a Lázaro en una plenitud en el seno de Abraham. Y grita desde allá. No vio el grito de Lázaro viviente, que era un grito de la necesidad de socorrer a un hermano, pero ya en la situación que está ahí sí grita para que se tenga piedad de él y mande a Lázaro, siquiera con la imagen es muy fuerte, que moje en agua la punta del dedo y refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Es fuerte la imagen. Y entonces se entabla el diálogo donde se le aclara a Epulón todo lo que él recibió, y fue una bendición, pero ¿cómo utilizó esa bendición? Y por eso ahora su situación es uno que se cerró totalmente a las necesidades del otro, se cerró en su corazón para Dios. Y entonces hay un abismo inmenso, y ese abismo inmenso que pone aquí entre el cielo y el infierno, entre el seno de Abraham y el infierno, es el abismo de los corazones que se cierran totalmente a Dios y no reconocen las necesidades de los otros. Y entonces
este hombre quiere insistir, bueno, entonces te ruego que mandes a alguien, a los de mi casa, tengo 5 hermanos, que vea que no sigan este estilo de vida porque si no van a llegar a este lugar de tormento. Y le dicen, bueno, tienen a Moisés y a los profetas, es decir, toda la ley, en la ley hablaba también del amor, hablaba del amor al prójimo, entre por lo menos los hebreos, hablaba del amor a Dios sobre todas las cosas, no al dinero ni a los ídolos, y este hombre volvió un ídolo el dinero. Entonces le hablan puntual, tienen la escritura, y él dice, no van a creer que un muerto vaya y les diga. Y aquí hay una enseñanza fundamental. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. O sea, ¿qué habrá más grande, más llamativo que resucite un muerto? Y ni así. ¿Saben qué pasó? Esto tiene un contexto verdadero. Esta es una enseñanza de Jesús que Jesús amplía, que les pone nombre a unos personajes. Pero es que eso lo vivió él. Existía un fariseo llamado Doras, un hombre lleno de sí mismo, y tenía a su servicio un montón de trabajadores que los hacía pasar hambre. Eran maltratados, tenían más horas de trabajo de lo necesario y malnutridos, mal alimentados, entre ellos uno mayor que se enfermó y que este hombre no le prestó atención, sino que lo dejó morir en sufrimiento, con mala alimentación, sin mirar las dificultades que pasó, y se murió él, este hombre bueno que Jesús conoció, porque Jesús visitó a los que eran empleados de Doras, y había otro fariseo que se llamaba Yocana, y Jesús fue a llevarles bendición, les llevó bienes que les daban las personas para darle a los pobres, estuvo pendiente de ellos, los visitó con su amor y misericordia. Pero este Doras no quiso cambiar y siguió maltratando a estos trabajadores, y murió uno que representaba a este Lázaro que llaman aquí. Después murió Doras, que en este contexto sería el rico Pulón, de una ira y de una rabia contra Jesús, porque las tierras de él se vinieron a menos y no produjo nada a sus tierras, y se sintió como en una maldición y murió de una ira. Ese es el contexto. Y entonces aquí Jesús pone la situación dispar. Ya lo que pasó, seguramente este fariseo murió en una ira en contra de Dios, Jesús el Hijo de Dios no creyó en él, y el otro murió habiendo escuchado la misericordia de Jesús en la paz de Dios. ¿Y qué pasó después? Ya Lázaro, el verdadero, el de Betania, si era un hombre que tenía bienes, el Lázaro, hermano de Marta y María, y puso sus bienes al servicio de Dios. ¿Y qué pasó con Lázaro? Murió. Estuvo 3 días o más, casi 4 en el sepulcro, ya olía mal. ¿Y qué pasó? Jesús fue, lloró, le dijo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Óigame pues, resucitó, volvió a la vida. Y muchos de los fariseos y saduceos y los del Sanedrín, alguno que otro creyó, muy poquitos, pero esa resurrección del Lázaro de Betania sirvió antes es para que condenaran a Jesús más rápido a muerte. Fue como el detonante de la mayor persecución, porque dice San Juan ahí en el capítulo 11 del Evangelista que por causa de esa resurrección de Lázaro muchos ahora sí estaban creyendo en Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Resucitó un muerto, resucitó Lázaro de Betania, y aún así los que no quisieron creer no creyeron. Se cumplió esto que Jesús había dicho antes de la imagen de uno muy lleno de sí mismo, idólatra en su corazón, y de un pobre que murió en la misericordia de Dios. Se dio realmente. Entonces, puntualmente para nuestra vida, ¿cómo se lee hoy esta palabra? ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? El pecado solo no es tener bienes o no, es dónde está puesto el corazón. Y si tenemos ídolos, vienen las vendas que no dejan ver
el sufrimiento de los otros, que no nos dejan poner las facultades no solo y los recursos económicos, sino los recursos y todas las capacidades que tenemos intelectuales y toda nuestra vida al servicio del que verdaderamente tiene carencias y está sufriendo. Este tiempo de Cuaresma, que es una invitación a la misericordia y a las obras reales, de salir de nosotros mismos, nos ayude a sopesar si es que estamos enceguecidos como este hombre tan lleno de sí mismo y no vemos las realidades de los Lázaros que aparecen en nuestra vida. Porque pueden pasar muchos milagros grandes todos los días y ni aún así nosotros creer en Dios. Puede Dios manifestársenos con su amor de muchas maneras, y si tenemos puesta la confianza en personas, en el mundo y en un montón de realidades, estamos enceguecidos y no vemos los signos del amor de Dios. Y entonces ahora ya sí no se nos dice que escuchen a Moisés y a los profetas, sino que escuchemos al propio Hijo de Dios que nos está hablando hoy. Podemos llegar a llenarnos tanto de nosotros mismos que si uno no pone cuidado, se enceguece y no vive ya el cielo, y no acepta ya la presencia de Dios, y no ve las realidades de los otros, y no ve la bendición total de los signos del amor y la misericordia de Dios todos los días en nuestra vida. ¿En quién tenemos puesta la confianza? ¿Qué nos deja esta palabra de hoy de Lázaro y de Epulón? Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque nos has hablado, ya no solo con Moisés y los profetas, sino que nos has hablado a través de tu Hijo encarnado, verbo tuyo, palabra hecha carne. Queremos escuchar tu voz, Señor Jesús, y que tu voz entre al corazón y nos transforme, nos saque del egoísmo, de las idolatrías, del culto a la propia personalidad, de la vida sin ningún tipo de límite, centrada en el egoísmo. Que podamos salir de nosotros, ver las necesidades y las carencias de otros hermanos, que no solo con nuestro dinero, sino con nuestras capacidades podemos ayudar. Ayúdanos, Señor, a que viviendo en tu presencia veamos las múltiples bendiciones que tenemos para compartir con los demás. Amén. Propósito o acción hoy. Hemos tenido la lectura, la meditación y la oración. Ahora, propósito y acción de esta palabra hoy en su vida. ¿Cómo lo toca hoy esta narración que nos trae Jesús para tocar nuestro corazón? Gracias por el eco que colocan al final del chat. Quedémonos contemplando aquello de ni aunque resucite un muerto se convencerán. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Nota final. Ni resucitando a Jesús creyeron muchos de los judíos, y se mostró a más de 500 hermanos en algún momento, y muchos dieron testimonio de su resurrección y quisieron inventar que se habían robado el cadáver. Ahí está lo que puede pasar en no querer creer. Feliz día para todos.